Lo que podría ocurrir es que los machos dañasen menos a las hembras y eso, en cierto modo, ayudara a la viabilidad poblacional. Ojo que no estoy diciendo que el cambio climático sea bueno para nada. Es simplemente una de las consecuencias que puede haber, hasta que los machos obviamente se adapten. Pero puede ocurrir que esos machos que están menos o que están a una temperatura que no es la suya, acaben por dañar menos a las hembras, y esto, en cierto modo, por una de las vertientes. Luego hay 1 millón de vertientes más, que el cambio climático es horrible, pero una de las vertientes, por lo menos tendríamos eso, ¿no? Que los machos dañan menos a las hembras, y eso tendría consecuencias, en cierto modo, a lo mejor positivas para la... Positivas. Eso es. Ok. Sí, está interesante porque pues sí, obviamente, si tú estás en tus condiciones óptimas, te sientes cómodo, pues va a estar mejor. En cambio ahí los machos todos cansados, sudorosos o con frío, pues no peleaban tan bien, ¿no? Ese es el... Pero a mí se me hace interesante esto como las consecuencias que puede tener en los ambientes naturales, porque también el asunto que luego es muy interesante cuando extrapolas resultados que se obtuvieron en el laboratorio con ambientes naturales, es que no sabes exactamente qué vaya a pasar, ¿no? O sea, el hecho de que el aumento en la temperatura haga que pues la dinámica de reproducción entre una especie pueda cambiar tanto, porque aparte, o sea, como tú dices, son cosas realistas, y si te pones a pensarlo, no son tantos grados de diferencia, no es así como tú dices, de los puse a 40 grados donde las mosquitas ni siquiera podían moverse. Afecta cómo interactúan las especies, cómo se comportan, cómo se reproducen. Y pues como tú dices, o sea, para donde sea el cambio, pues es un cambio importante que va a afectar, ¿no? Como el ecosistema. Claro, yo creo que aquí has dado con un punto muy bueno, ¿no? Y es la extrapolación a lo que se puede encontrar en la naturaleza. En primer lugar, yo creo que, claro, hay que tener en cuenta que estos resultados, que son muy interesantes y abren una línea muy interesante, los vemos con Drosophila melanogaster, que viene de poblaciones que normalmente han estado criadas en laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros ahora en lo que estamos trabajando es ver cómo ocurre o qué es lo que ocurre en esta misma línea en poblaciones que vienen directamente de la naturaleza. Nosotros tenemos ahora mismo poblaciones que hemos colectado en el campo, entonces queremos ver si esto que hemos encontrado ahora es extrapolable a poblaciones que, bueno, pues básicamente que son salvajes, ¿no? Porque seguramente las poblaciones salvajes puedan tener, o no lo sabemos, mecanismos para afrontar estos cambios de temperatura. En segundo lugar, que también es muy importante, claro, estamos viendo esto en unos viales muy reducidos en los que no hay una complejidad ambiental, ¿no? No, las hembras no se pueden escapar, nosotros determinamos ese sex ratio entre machos y hembras. Entonces, otro paso muy interesante también es ver qué es lo que ocurre en ambientes más complejos. Y desde luego, también es muy interesante ver qué ocurre en otras especies, ¿no? Entonces, un poco realmente estamos trabajando en todo esto para ver bueno, pues qué es lo que está ocurriendo. Y antes de que se me olvide también, esto que hemos encontrado nosotros es una respuesta que se llama plástica, es una respuesta del animal ante un cambio relativamente brusco de temperatura, ¿no? Bueno, también estaría muy bien explorar a nivel evolutivo cómo moscas que están durante toda su vida, durante generaciones, sometidas a diferentes temperaturas, cuando tú les sometes a cambios de temperatura, al final bueno, van a responder o no al daño de los machos a las hembras. Y nada, y esto efectivamente lo que comentabas de que no era tanto la temperatura, también hay que verlo como temperaturas medias, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, son poquitos grados hacia arriba o hacia abajo, pero es una temperatura media muy constante. Es decir, no es que te suban en un momento determinado a 30 grados o a 29 grados, sino que es una mosca que durante todo ese periodo reproductivo va a estar sometida a esa temperatura. Entonces, yo creo que está muy bien el hilarlo y el tener una cierta cautela de, oye, ¿y qué puede pasar con el tema del cambio climático, ¿no? Nosotros por eso también lo orientamos por ahí, puede ser interesante. Oye, Roberto, yo nada más quería preguntarte para que los que no sabemos
no estamos metidos en el laboratorio, Roberto, ¿cuánto tiempo estuviste pues ahí metido entre tanto mosquerío y checando todo? ¿Un año, medio año? No sé, también supongo que unas moscas, no sé cuánto sea el tiempo de vida de unas mosquitas, pero pues me imagino que es corto, ¿no? O bueno, no sé, entonces se va rotando ahí la población de las moscas. O sea, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Sí, esto en realidad es relativamente poco porque las protagonistas aquí son las hembras, ¿vale? Las más importantes son las hembras. Entonces, el experimento, digamos, la parte fuerte del experimento dura lo que duren las hembras. Van a estar toda la vida con machos. Y esto, dependiendo del tamaño de cuánto viven, del daño y de la temperatura, puede llegar pues hasta 20, 30 días como mucho. He de decir que este experimento es con el doctor Pau Carazo y con Valeria Chirinos, que es una estudiante que tuvimos. Entonces, al final el peso siempre se soporta entre 3 personas y se hace mucho más llevadero. Aún así, claro, cuando es el pico del experimento es lo que hablábamos antes, ¿no? Que para que no falle nada, con tantas temperaturas, tantas moscas, al final acabas un poco mareado, pero bueno, así es la ciencia, acabar un poco mareado siempre. Exacto. Oigan, y bueno, pues a mí me gustaría, no sé qué piensas tú, Mariana, pero empezar ya justo Roberto ya nos spoileó los resultados, creo, pero podemos retomarlos nada más rápidamente para hacer las preguntas, Trueno, y después que Roberto pues ya nos platique. Para que cierre con broche de oro. Sí, yo creo que ¿quieres discutir un poco más los resultados o ya te quieres pasar las preguntas, Trueno? No tengo muy claro a qué os referís con preguntas, Trueno, pero venga, me atrevo. Obvio. Bueno, no, las preguntas, Trueno, son para Paloma y para mí. Es a modo de resumen. Uh-huh. Unas preguntas con los puntos clave de la investigación y tú nos tienes que decir qué tan güeyes estamos. Sí, como decimos acá en México, pues qué tan burros, qué tan, pues sí, no sé cómo se diga ya. Sí, vale. Exacto. Estas preguntas, Trueno, también ustedes que nos están escuchando, pues la idea de esto es que pues ustedes también las logren responder para ver si realmente entendimos el artículo y la investigación de la que nos platicó hoy nuestro querido Roberto. Les van poniendo pausa. Si quieres, Paloma, tú échate la primera, yo te la pregunto. Ok, pues a ver. ¿Cuál es la pregunta de la investigación? Okay. Si te la sabes. La pregunta de esta investigación de la que hoy discutimos es: el ambiente térmico, que además debe ser realista, le puse hasta un asterisco ahí, ¿afecta o modula el daño de los machos a las hembras? Esa es la principal pregunta del estudio, ¿no? Y esa, la verdad, ni les voy a preguntar si está bien porque estoy segura que está bien. Hoy sí me puse pilas. Vientos. Ok. La segunda, pues te toca, Marianis, y ustedes también. Díganos, ¿cómo hizo Roberto para contestar esta pregunta? Pues tenía poblaciones de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, la mosca del vinagre. Ahora no lo sabemos a ciencia cierta. Y tenía unos cuartos en donde puedes regular la temperatura. Metes a tus moscas a esos cuartos y las moscas están creciendo en unos tubos, en unos tubitos, en donde puedes también controlar el conflicto sexual dependiendo de con cuántos machos están conviviendo las hembras. Entonces, de esa forma estás controlando o afectando el conflicto sexual y la temperatura. Y lo que hacían luego era medir qué tanto vivía la hembra, cuántos huevos puso, que también se reprodujo, en las diferentes temperaturas, y eso es lo que hicieron. Muy bien, deberían de verla. O sea, Roberto ni dice nada porque ahora sí vamos con 10. Hoy sí amanecimos bien. Ya hay que grabar más temprano los episodios, Mariana, porque tenemos el cerebro más fresco. Y bueno, la última pregunta, Trueno, que la podemos responder entre todos, es: ¿cuál es el resultado más importante
y de esa investigación. Y bueno, podemos decir que en las temperaturas altas los machos dañan menos a las hembras, ¿no? Porque no están en su ambiente. En las altas y en las bajas. En las altas y... Ajá, ok, sí. En las que no son sus temperaturas favoritas. Eso es. Okay. Dañan menos a las hembras. Y bueno, obviamente que la temperatura sí afecta eso es, perfecto. El daño a las hembras, y que en las temperaturas favoritas es cuando dañan más, porque pues los machos están con todo, se sienten a gusto. Se sienten bien. ¡Súper! Oigan, pues esto no se ha terminado, porque justo como dice Mariana, para cerrar con broche de oro, pues estuvo súper increíble este artículo. A mí me encantó discutir sobre esto. Esperamos que vengas un buen de veces más, Roberto. Pero también queremos que nuestros escuchas pues te conozcan esta otra faceta que tienes en la fotografía. Porque pues también tienes tu lado artístico, y que también yo siempre les digo que la ciencia y el arte pues siempre pueden convivir juntas y de formas extraordinarias. Entonces, ¿por qué no nos cuentas pues qué onda contigo y la foto, Roberto? Bueno, pues como dices, aparte de esta faceta como investigador científico, soy fotógrafo de naturaleza y realmente al final esto surge un poco, bueno, es una historia muy larga, pero es una manera de estar en contacto con la naturaleza, o de tener capturas en el momento en el que yo he estado en contacto con la naturaleza. Pero es que además, cuando he ido evolucionando como fotógrafo, me he dado cuenta que es una herramienta prácticamente hermana de la ciencia, y que ambas juntas son realmente poderosas, ¿no? Porque nosotros como científicos, por ejemplo, publicamos trabajos en revistas especializadas que es obvio que no todo el mundo tiene por qué entender ni querer llegar ahí, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las que todos estos hallazgos que nosotros hacemos, o incluso encontrar razones por las cuales estos hallazgos son importantes, pues la fotografía puede llegar a cubrir esas formas. Por ejemplo, esto que os hablaba antes de esos ornamentos que tienen los machos para competir, para llegar a ser más, a reproducirse más que otros machos. Bueno, pues yo creo que queda, por ejemplo, muy bien ilustrado con la colección de Tim Laman de fotos y vídeos de las aves del paraíso, ¿no? O si yo os enseño una fotografía de lo espectacular que es un pavo real, ¿no? O, por ejemplo, seguramente yo os diga hoy el mimetismo, unas especies imitan a otras, no sé cuánto, y de repente, si yo os muestro una fotografía en la que una araña, por ejemplo, es perfectamente igual o muy muy parecida que la hormiga a la que depreda, y os lo muestro en una fotografía, este mensaje se va a quedar mucho más sólido, ¿no? O se va a llegar mucho más fácil. Y es que además la fotografía, a diferencia del tema de la línea de la ciencia, es que tiene un lenguaje internacional. La fotografía, una buena imagen, una imagen impactante, la va a entender cualquier persona en cualquier lugar del mundo, independientemente de su clase, de su género, de su estado anímico, etcétera, etcétera, ¿no? Luego lo podemos interpretar más o menos, pero una imagen impactante puede desde luego trascender fronteras, ¿no? Y yo como fotógrafo me he dado cuenta de eso, de que un buen trabajo científico, un buen trabajo fotográfico puede ser un complemento realmente bueno y realmente realmente igual de bueno, ¿no? en otro nivel que la ciencia, ¿no? A la hora de trabajar por la conservación. Y de hecho, yo creo que es algo que cada vez más, sobre todo en esta era de la tecnología en la que los móviles, lo visual está conquistándolo todo, yo creo que el mundo científico es importante que se dé cuenta también de que hay que hacer uso de las herramientas visuales para llegar a esa sociedad, ¿no? Porque al final la sociedad a lo mejor no le interesa tanto el leerse un paper, pero si encontramos los medios, ya sea por ejemplo en podcasts como el que estáis haciendo ahora mismo, en fotografías, dibujos o lo que sea, o murales, lo que sea, canciones incluso, ¿no? De llegar a ellos, eso va a hacer que la gente sienta una mayor empatía
y que apuesten más por la ciencia y sobre todo que la desmitifiquen. Porque muchas veces tenemos la ciencia como algo que nos enseñaron en el colegio y que dependiendo a qué le preguntes, igual